Moreno, uno de los graves problemas que tiene la economía es precisamente la inflación. Usted fue secretario de Comercio, muchos opositores lo acusan a usted de haber destruido el INDEC. Con su experiencia como secretario de Comercio, ¿por qué no podemos resolver el tema de la inflación? Bueno, mire, que la oposición diga que de aquel momento, ¿no?, que es el señor Morales o el señor Sáenz, o Berbisky, Horacio Berbisky, porque en esto se juntaron, ¿no?, el progresismo y el radicalismo, esa vieja alianza que había fracasado en el gobierno, y parte de ese progresismo está ahora en el gobierno. Que usted no se olvide que ese progresismo que decía que el INDEC mentía se basaba en un índice 7 provincias. ¿Usted se acuerda de eso? Para decir que el índice del INDEC era falso, la oposición utilizaba un índice, en principio, allá por el año 2007, 2008 y muchos años sucesivos, que se llamaba el índice 7 provincias. Porque tiene que haber algún índice que indique que el INDEC mentía. ¿Usted se acuerda de ese índice o no se acuerda? Sí, me acuerdo. Bien. Es importante que usted diga sí, me acuerdo, porque ese índice lo hacía el señor Kicillof, el actual gobernador de la provincia de Buenos Aires, que a su vez después fue ministro de Economía de los 2 últimos años del gobierno de Cristina. Sí. Era el que hacía ese índice, fue el gestor de ese índice 7 provincias que utilizaba la oposición para decir que el INDEC mentía. Porque el único elemento técnico-académico que tuvo la oposición durante muchos años no es un índice que hicieron los radicales, es un índice que hizo el actual gobernador de la provincia de Buenos Aires, que después fue ministro de Economía. Quizás Kicillof, si usted lo llama y le pregunta, le dice, no, la verdad que me equivoqué. Cuando hice ese índice 7 provincias, me equivoqué, no tenía el dominio de la disciplina. Si Kicillof reconoce eso, todo ese argumento que usted ventiló se cae por preso propio. Bueno. Porque no hay ningún índice que sostenga, salvo el que hizo Kicillof, que el INDEC mentía. Después apareció el índice Congreso, pero ese ya era demasiado político, lo daba, imagínense que el que lo blandía era la señora Patricia Bullrich. Entonces ahí uno no va a pensar que Patricia Bullrich o la gente que estaba parado alrededor de ella en el Congreso y en el plenario de la oposición va a ser un índice técnicamente impecable. Era una objeción política y uno lo tomaba como objeción política y están en su derecho de hacer la declaración política, de la misma manera que yo estoy en mi derecho ahora de decir que Alberto Fernández es un desastre gobernando. Pero cuando hablamos de elementos técnicos, mire, la verdad que hay que tener fundamentos para decir que 1.500 personas se están equivocando. Y el único que puso fundamentos arriba de la mesa y que discutimos técnicamente y que a mí me reconoció que se había equivocado fue Kicillof. Bueno, mire, ahora, por eso era muy importante que usted se acuerde de ese índice 7 provincias, porque si no hablamos en un vacío conceptual, que después todo parece lo mismo. Como usted me dijo, sí, me acuerdo de ese índice, bueno, yo ahora le completo el panorama. Lo hizo Kicillof y obviamente Kicillof fue ministro de Economía, ahora es gobernador, imagínese que no va a decir que el gobierno de Cristina Kirchner mentía, ¿no? Más bien dice que él se equivocó. Bueno, porque esa es la verdad.